Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todo, absolutamente todo, lo que pasa con vuestras estrellas turcas preferidas. Hoy prepárense porque tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco, y que, seamos sinceros, muchos de nosotros estábamos esperando, aunque quizás no de la forma en que ha sucedido. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, esos nombres juntos todavía provocan escalofríos y recuerdos de Erkenci Kuş, esa novela que nos robó el corazón y nos hizo soñar con un amor tan libre y apasionado como el de Sanem y Can. Pero como todos sabemos, la vida real no siempre es un cuento de hadas, y la relación entre Demet y Can, fuera de la pantalla, tuvo sus altibajos, sus momentos de tensión y, finalmente, un distanciamiento que dejó a muchos fans con el corazón roto. Durante años se han escuchado rumores, especulaciones y versiones contradictorias sobre lo que realmente pasó entre ellos. Algunos hablaban de egos inflados, otros de celos profesionales, otros incluso de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Lo cierto es que después de Erkenci Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados, enfocándose en sus propias carreras y evitando cualquier tipo de contacto público. Parecía que la puerta a una posible reconciliación estaba cerrada con llave. Y créanme, las versiones que he escuchado son dignas de una telenovela en sí mismas, desde supuestas discusiones acaloradas en el set, hasta desplantes en alfombras rojas y filtraciones maliciosas a la prensa. Un auténtico culebrón. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. Y hoy, señoras y señores, les traigo la noticia que muchos estaban esperando, o quizás temiendo. Demet Özdemir, al parecer, ha perdonado a Can Yaman. Sí, lo han oído bien. El hielo entre estos dos gigantes de la actuación turca parece haberse derretido, como ha sucedido, que ha llevado a Demet a dar este paso, y qué significa esto para el futuro de su relación. Ay, amigos, la intriga me corroe. Todo esto y mucho más es lo que vamos a analizar en este vídeo. Así que pónganse cómodos, prepárense una taza de té o un café turco, si quieren meterse en ambiente, y acompáñenme en este viaje a través de los entresijos de esta historia que tiene a todo el mundo hablando, porque aquí en mi canal no dejamos títere con cabeza y vamos a llegar al fondo de este asunto. Pero antes de empezar, permítanme recordarles que si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y a activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre las telenovelas turcas y sus estrellas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, sus comentarios y sus compartidos son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Sois los mejores, de verdad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La pregunta del millón es, ¿cómo sabemos que Demet Özdemir ha perdonado a Can Yaman? Pues bien, la noticia no ha salido de un comunicado oficial ni de una entrevista explosiva. Ay, si tan solo fuera así. No, mis queridos amigos, la información ha surgido de fuentes cercanas a ambos actores, de personas que han presenciado de primera mano los cambios en su relación. Es como armar un rompecabezas con pequeños trozos de información, pero créanme, el cuadro que se está formando es bastante claro. Según estas fuentes, el primer indicio de que las cosas estaban cambiando fue un encuentro casual en un evento benéfico. Tanto Demet como Can asistieron al evento, que tenía como objetivo recaudar fondos para niños necesitados. Qué bonito gesto por parte de ambos. Aunque al principio evitaron cruzarse como si fueran dos adolescentes con el corazón roto, al final de la noche se encontraron en un pasillo y, según los testigos, intercambiaron unas palabras. No fue una conversación larga ni profunda, pero sí fue un primer paso importante para romper el hielo, un pequeño paso para Demet y Can, pero un gran paso para la reconciliación. Ahora imaginen la escena, un pasillo poco iluminado, el murmullo de la gente de fondo, la tensión palpable en el aire. Digno de una escena de telenovela. Según me han contado, ambos estaban visiblemente nerviosos, pero se esforzaron por mantener la compostura. Can fue el primero en hablar, diciendo algo así como: Demet, hola. No esperaba verte aquí. A lo que Demet respondió con un simple hola, Can. Sí, bueno, es por una buena causa. Ay, qué fríos. Pero recuerden, Roma no se construyó en un día. Después de este encuentro fortuito comenzaron a seguirse mutuamente en las redes sociales. Sí, lo sé, puede parecer algo insignificante, pero en el mundo del espectáculo, un simple follow en Instagram puede tener un significado enorme. Era una señal clara de que estaban dispuestos a dejar atrás el pasado y a abrirse a la posibilidad de una reconciliación.
Un follow que valió más que 1000 palabras. Y no solo eso, amigos míos, también se dice que empezaron a intercambiar algunos likes y comentarios discretos en las publicaciones del otro. Pequeños gestos que no pasaron desapercibidos para los fans más avispados. Pero lo que realmente confirmó que Demet había perdonado a Khan fue un gesto que pasó desapercibido para muchos, pero que no escapó a la atención de los fans más perspicaces. Durante una entrevista reciente a Demet le preguntaron sobre su experiencia trabajando en Erkenci y sobre su relación con Can Yaman. En lugar de evitar el tema o de responder con evasivas, como solía hacer en el pasado, Demet habló abiertamente sobre la serie y sobre su compañero de reparto. Una valiente declaración. Dijo que Erkenci había sido una experiencia muy importante en su carrera, que le había permitido crecer como actriz y que siempre estaría agradecida por la oportunidad de interpretar a Sanem. También dijo que Can era un actor muy talentoso y que había aprendido mucho trabajando con él. Pero lo más importante fue que al hablar de Can, Demet no mostró ningún resentimiento ni amargura. Su tono era amable, respetuoso e incluso afectuoso. Un tono que derritió el corazón de muchos. Para muchos, esta fue la prueba definitiva de que Demet había perdonado a Can. Había superado el pasado y estaba dispuesta a recordar su relación con cariño y gratitud. Pero, ¿qué llevó a Demet a dar este paso? ¿Por qué decidió perdonar a Can después de tantos años de silencio y distanciamiento? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según las fuentes cercanas a Demet, la actriz ha experimentado un gran crecimiento personal en los últimos años. Ha madurado, ha aprendido a relativizar los problemas y ha comprendido que aferrarse al rencor no lleva a ninguna parte. También ha reconocido que tanto ella como Can cometieron errores en el pasado y que ambos tienen parte de responsabilidad en el distanciamiento. Un gran paso para la madurez. Además, Demet ha visto cómo la vida de Can ha cambiado en los últimos años. Ha visto cómo ha madurado como persona, cómo ha enfocado su carrera en nuevos proyectos y cómo se ha involucrado en causas sociales. Ha reconocido que Can ya no es el mismo chico impulsivo y arrogante que conoció en Erkenci. Un Can Yaman renovado. Se dice que Demet ha seguido de cerca la trayectoria de Can en Italia, admirando su dedicación al trabajo y su compromiso con diversas organizaciones benéficas. Esto, sin duda, influyó en su percepción del actor. ¿Pero qué piensa Can de todo esto? ¿Está dispuesto a retomar la relación con Demet? Según las fuentes cercanas a Can, el actor está encantado con la actitud de Demet. Siempre ha lamentado lo que pasó entre ellos y siempre ha deseado poder arreglar las cosas. Un arrepentimiento sincero. De hecho, se dice que Can ha intentado contactar con Demet en varias ocasiones en el pasado, pero que ella siempre se había mostrado reacia a hablar con él. Ahora que Demet ha dado el primer paso, Can está más que dispuesto a corresponder. Está ansioso por retomar la amistad con ella y por demostrarle que ha cambiado y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar su confianza. Un Can Yaman dispuesto a todo. Pero la historia no termina aquí, mis queridos amigos. Porque, como todo buen culebrón, esta reconciliación también tiene sus obstáculos y sus detractores. Se rumorea que algunas personas cercanas a Demet, especialmente su círculo de amigas, no ven con buenos ojos esta posible reconciliación. Temen que Can pueda volver a lastimarla y le aconsejan que se mantenga alejada de él. Ay, las amigas a veces son un arma de doble filo. Por otro lado, también hay quienes piensan que todo esto es una estrategia de marketing para relanzar sus carreras. ¡Ay, qué cínicos! Pero seamos honestos, en el mundo del espectáculo todo es posible. Sin embargo, yo prefiero creer en la buena fe de ambos y pensar que esta reconciliación es genuina. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de su relación? ¿Podemos esperar una reconciliación amorosa entre Demet y Can? Esa es la pregunta que todos los fans se están haciendo. Y la verdad es que en este momento es imposible saberlo con certeza. El futuro es incierto, amigos míos. Demet y Can están tomando las cosas con calma. Quieren reconstruir su amistad antes de siquiera pensar en la posibilidad de una relación amorosa. Ambos son conscientes de que tienen un pasado complicado y de que necesitan tiempo para sanar las heridas y para recuperar la confianza mutua. Paso a paso, suavecito. Además, ambos están muy enfocados en sus carreras profesionales. Demet está trabajando en varios proyectos importantes, tanto en la televisión como en el cine.
Y Khan está triunfando en Italia, donde se ha convertido en una de las estrellas más populares del país. Ambos son imparables. Por lo tanto, es poco probable que veamos una reconciliación amorosa entre Demet y Khan en el corto plazo. Pero ¿quién sabe lo que puede pasar en el futuro? Como dice el dicho, el tiempo lo dirá. El tiempo es sabio y pone todo en su lugar. Lo que sí podemos decir con certeza es que el hecho de que Demet y Khan hayan perdonado el pasado es una excelente noticia. Es una señal de madurez, de crecimiento personal y de que ambos están dispuestos a dejar atrás el rencor y a abrirse a la posibilidad de una nueva amistad. Una amistad renovada. Y seamos sinceros, como fans, nos encantaría verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o como pareja. Porque al final, todos recordamos con cariño Erkentzicus y la magia que existía entre Sanem y Khan. Y aunque la vida real no siempre es un cuento de hadas, siempre nos queda la esperanza de que el amor verdadero pueda superar cualquier obstáculo. La esperanza es lo último que se pierde. Pero más allá de la posibilidad de una reconciliación amorosa, lo importante es que Demet y Khan hayan encontrado la paz interior y que hayan aprendido a perdonarse a sí mismos y al otro. Eso es lo que realmente importa al final del día. La paz interior es el tesoro más valioso. Y hablando de perdonar, creo que es importante que nosotros, como fans, también perdonemos a Demet y a Khan por los errores que hayan podido cometer en el pasado. Todos somos humanos y todos nos equivocamos. Lo importante es aprender de nuestros errores y seguir adelante. Errar es humano, perdonar es divino. Así que dejemos atrás el rencor y las especulaciones y celebremos el hecho de que Demet y Khan hayan encontrado la paz y la reconciliación. Y esperemos con optimismo lo que el futuro les depara. El optimismo es la clave del éxito. Y ahora, para agregarle más picante a este culebrón, les voy a contar un rumor que me llegó de una fuente muy confiable. Agárrense de sus asientos. Se dice que un importante productor turco está interesado en reunir a Demet y a Khan en una nueva telenovela. Una bomba. Al parecer, el productor está convencido de que la química entre ambos sigue intacta y que una nueva producción protagonizada por ellos sería un éxito rotundo. Un éxito asegurado. Sin embargo, el proyecto está en una fase muy inicial y aún no hay nada confirmado. Pero si se concreta, sería el evento del año. Imaginen la expectación que generaría ver a Demet y a Khan juntos de nuevo en la pantalla. Sería un auténtico fenómeno. Pero como les dije, todo esto son solo rumores. Habrá que esperar para ver si se hacen realidad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de las telenovelas turcas y de todo el salseo que las rodea. El espectáculo debe continuar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Lo he hecho con mucho cariño para ustedes. En resumen, hoy hemos hablado de la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Demet Özdemir, al parecer, ha perdonado a Can Yaman. Hemos analizado los indicios que apuntan a esta reconciliación, las razones que han llevado a Demet a dar este paso y las perspectivas de futuro de su relación. Un análisis exhaustivo. Hemos concluido que aunque es poco probable que veamos una reconciliación amorosa en el corto plazo, el hecho de que Demet y Khan hayan perdonado el pasado es una excelente noticia y una señal de madurez y crecimiento personal. Una luz de esperanza. Y hemos invitado a todos los fans a perdonar a Demet y a Khan por los errores que hayan podido cometer en el pasado y a celebrar el hecho de que hayan encontrado la paz y la reconciliación. Un llamado a la paz y al amor. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Son mi mayor inspiración. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet ha hecho bien en perdonar a Khan? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación amorosa? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo y compartan sus opiniones conmigo. Quiero saberlo todo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo es mi combustible. También los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y interactúo con ustedes. Síganme para estar al día de todo el salseo. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y les deseo un feliz día.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.